todos, bienvenidos al canal de Frankie Asbar. En esta ocasión voy a hablar sobre una historia que me platicaron y es parte de las investigaciones que hago referente a objetos inanimados como juguetes que cobran vida o que se mueven o que tienen alguna presencia o algún tipo de energía en su interior. Esa historia no tiene mucho tiempo, pero se me hizo interesante. Es de una familia que se cambió por los rumbos donde yo vivo y traen ahora un muñeco y da la casualidad de que yo conseguí uno así hace mucho tiempo y de ahí se va surgiendo esa historia. Es como un arlequín, como un payasito. Vamos a pasar a la historia. Sin más preámbulos, comenzamos. La familia Méndez, ya que ellos eran en realidad 5 personas: el papá, la mamá, la abuela y 2 hijos. La hija se estaba casando, así que los padres decidieron dejarle la casa como herencia adelantada, al igual que ellos optaron por conseguir otra más grande para que pudieran tener cierta libertad, ya que a su hijo le gustaban los perros. Tenía 2 perros de raza. Contentos por su nueva adquisición, se empezaron a trasladar hacia su nuevo hogar. Ellos habían asegurado muy bien su casa y los vecinos, pues algunos tenían también su casa segura, a excepción de los que estaban enfrente de ellos. La familia, muy contenta, empezó a socializar con sus vecinos, pero extrañamente los de enfrente casi nunca estaban o rara vez se aparecían. Un día, ya entrando la noche, de la nada les golpearon la puerta de su casa. El joven se acercó y vio que era un adolescente, como de unos 14 años, y le dijo: somos los vecinos de enfrente. Vine para presentarme por cualquier problema, por cualquier situación mala. Lo que pasa, estábamos de vacaciones y los otros vecinos me hicieron el comentario a mis padres y a mí de la presencia de ustedes. El joven se extrañó y llamó a sus padres para que vayan a ver al vecino. Salieron y vieron al adolescente, pero lo que se les extrañó que no fueron los papás, sino que nada más el jovencito. Estos acompañaron al joven hasta su casa enfrente para poder conocer a los que eran sus vecinos. Y en eso salió una señora un poco delgada, con el pelo negro largo. Curiosamente no estaba maquillada. Y también salió un señor medio regordito, sonriente. Al parecer acababa de tomar unas cervezas. Ya una vez que se presentaron ambas familias, se retiraron, pero en el momento en que se estaban yendo para su casa, los vecinos, los nuevos, el jovencito se acercó y le dio un muñeco al muchacho y le dijo: este muñeco te acompañará y te protegerá de las cosas malas que pasen en tu casa. El joven, de nombre Arturo, como que sonrió ante tal situación y le dijo al jovencito que no era necesario. Pero el jovencito insistió tanto que a Arturo no le quedó más remedio que llevárselo. Cruzó de nuevo con sus papás hasta su casa y decidió poner en una repisa, en la sala principal, el muñeco. Cuando llegó la noche, aparentemente todo estaba tranquilo. Los perros empezaron a raspar la puerta. Y se escuchaban unos pequeños lamentos también por parte de esos animales. El papá se levantó a observar qué es lo que estaba pasando, al igual que el hijo. El hijo tenía que entrar a trabajar. El papá pues ya era una persona que tenía un negocio propio y no le preocupaba los horarios. El joven se acercó hasta el lugar donde estaban los perros, ya que tenían un cuarto especial para dormir, y vio que no estaba nada fuera de lo normal, cuando de pronto empezó a escuchar una música como de una cajita musical. Se extrañó, pero decidió
observar y poner atención de dónde provenía el ruido. Empezó a revisar la casa porque al ser nueva aún no había aprendido todos los rincones que tenían. Era una casa bastante grandecita. Tenía 4 recámaras, un estudio, sala y comedor. Y empezó a buscar el ruido. Pero cuando se acercaba hasta lo que era el lugar por donde supuestamente se escuchaba el ruido, este dejaba de sonar. Pues lo primero que pensó que algún vecino estaba haciendo ruido con alguna cajita musical y decidió regresar a su cuarto a dormir. Toda la familia, incluyendo la abuela, al amanecer, comentaron que sintieron una sensación muy extraña a la hora de dormir e incomodidad. Se levantaron y el joven tenía el cuerpo arañado. Todo transcurría normalmente durante el día, no pasaba absolutamente nada. Llegaba la hora que entraba la tarde, la noche, y absolutamente siempre pasaba eso. Pero a la hora de que llegaba el momento de irse a dormir, como que algo pasaba o cambiaba el ambiente. Ya todos acostados en su cama, pues vivían de forma cómoda, así que prendían su aire acondicionado. Pero extrañamente el del joven no prendía ni estaba funcionando. Se levantó a comentarle a sus papás y ellos le dijeron que al día siguiente en la mañana pedirían o solicitarían servicios de un técnico para que se lo reparara, que podía tomar el ventilador que se encontraba en el estudio. Y así el muchacho se levantó. Cuando se acercó hasta las escaleras, se empezó a escuchar el ruido de una cajita musical. Y este empezó a bajar lentamente. Él se había quedado con la idea de que era alguno de sus vecinos, pero se le extrañaba que dando las 12 de la noche tenía que sonar esa cajita, así que bajó. Como en el estudio, a pesar de que tenían el ventilador, también se encontraba puesto un aire acondicionado, se decidió recostar en el sofá del papá que tenía, prendió el aire acondicionado y con una pequeña cobijita se tapó mientras le entraba el sueño. Por cualquier cosa, decidió dejar la luz prendida, porque al momento de que bajó el último escalón de las escaleras, la música dejó de sonar y decidió acomodarse. Eran de esos sofás que se extienden y él apenas se había acomodado, subió las piernas y se acurrucó en uno de los costados del sofá. De pronto algo como que jaló el sofá y se estiró por completo, haciendo que el muchacho se sobresaltara. Agarró la cobijita, el ventilador y mejor decidió subir a su recámara nuevamente. Al momento de que empezaba a subir las escaleras, empezó a sonar nuevamente el ruido de la cajita musical. Se le hizo muy extraño, pero no le tomó importancia. Aparentemente, en que iba subiendo las escaleras, el ruido iba minorando, como si verdaderamente en la casa de algún vecino estuviera sonando. Decidió entrar a su recámara, colocó el ventilador, pero decidió dejar las luces prendidas. Y ya cansado, acabó durmiendo. Al día siguiente lo levantaron sus padres y como siempre, todos se disponían a trabajar, mas la mamá fue la que decidió llamar al técnico para que checaran y verificaran el aire acondicionado. Extrañamente, el señor dijo que el aire acondicionado no tenía absolutamente nada. Muy a pesar de todo, la abuelita de la familia llevó unos crucifijos y unos rosarios y los empezó a colocar en algunas partes de la casa. Extrañamente, cada vez que colocaba uno en la sala, este se caía. Pero no le tomaban la importancia. La señora era muy insistente y echaba agua bendita. Eran creencias que tenía esa señora, pero la hija no le tomaba importancia. En una de tantas noches, pues el muchacho trataba de dormir. Extrañamente el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Habían pasado varios días y no pasaba absolutamente nada. La abuelita comentaba que a lo mejor por los crucifijos y el agua bendita que estaba echando, pero en eso el muchacho llegó del trabajo algo tarde y después de cenar se decidió a checar su celular y estar verificando sus mensajes. Y empezó como que poco a poco a dormirse ahí mismo. Su mamá agarró y vio que se quedó dormido en el sofá y le tendió una cobija. Ya todos se fueron a dormir,
Pero a eso de las 12 de la noche empezó a sonar una cajita musical. Extrañamente el muchacho empezó a despertar y entre sueños vio que una sombra pasó frente a él. Y no sé cómo se le ocurrió levantarse y observó que el muñeco que le había regalado el vecino es lo que sonaba. Al acercarse lo empezó a verificar y en la parte de atrás tenía una cuerda. Era un muñequito tipo cajita musical. Agarró el muchacho, lo subió a su recámara por curiosidad y lo empezó a examinar. Y efectivamente se dio cuenta que por dentro era una cajita musical. Así que lo volvió a poner como estaba, pero esta vez lo puso encima de su escritorio en su recámara. Dejó la luz prendida y prendió su aire acondicionado y se acostó a dormir. Varios días no estuvieron pasando nada, pero entró la mamá al cuarto y vio que el muñeco estaba allá cuando a la mamá le gustaba dejar en la parte de abajo. Lo agarró y lo sacó del cuarto de su hijo. Ese se encontraba ausente porque estaba en el trabajo y decidió ponerlo donde estaba, ya que le parecía una hermosa decoración. El muchacho, al llegar a su casa, como ya habían pasado los días, no se había dado cuenta de que el muñeco no estaba en su cuarto. Y extrañamente, esa noche sintieron otra vez como que algo extraño pasaba. El ambiente se sentía pesado. El muchacho trataba de dormir y sentía que lo observaban. Prendía las luces y al tratar de dormitar sentía que se acercaba una presencia constantemente hacia él con todas las luces que tenía prendidas. Él no se extrañaba por qué y tampoco se había percatado de que el muñeco no estaba en su recámara. Decidió salir de su cuarto para tomar un poco de agua y tratar de pensar que era su imaginación. Y resulta que el muñeco empezó a sonar otra vez. La música era un poco relajante a pesar de lo que se suscitaba. Muy extrañado porque decidió contárselo a su mamá y a su abuela. Al día siguiente, él se sentía un poco molesto porque él había agarrado el muñeco y extrañamente en que lo subía a su cuarto, durante ese tiempo que lo tuvo en su cuarto no pasaba absolutamente nada. La mamá empezó a platicar con la abuela y esta, como la clásica señora que se comunica con todos los vecinos, empezó a indagar información. Pasaron 2 días y la señora decidió hablar con la familia. La abuela, una vez que estaban reunidos todos, dijo: esta casa perteneció a una familia donde un joven en las noches siempre tenía pesadillas y se escuchaban los gritos. Los vecinos de enfrente resulta que son personas que se dedican a hacer trabajos de magia, pero ellos aparentemente, a pesar de su forma de ser, ayudan a las personas. El joven que tenía las pesadillas, que vivía en esta casa, tenía que estar tomando medicamentos y era como esquizofrénico. Los papás no lo soportaban. Un día encontraron al papá colgado y la mamá, por la situación, decidió abandonar la casa llevándose a su hijo consigo, pero con el tiempo se enteraron de que el joven había muerto en un psiquiátrico. El muñeco que le habían dado supuestamente era para no asustarnos y el muñeco tenía una especie de protección para evitar que se repitiera la historia de lo que estaba pasando. El papá se empezó a reír, incrédulo ante esas situaciones. La mamá se quedó como sorprendida y el hijo se empezó a rascar la cabeza como diciendo: ah, chispas, entonces ¿quiere decir que a mí me va a pasar algo igual? La abuela le dijo: no te preocupes, vas a dormir con el muñeco. Por eso te lo dieron, para protegerte. Ya hablé con los vecinos. Pasó mucho tiempo y efectivamente el joven siguió normalmente durmiendo. Decidió bajar y dormir en la sala, pero olvidándose bajarle el muñeco.
ya que durante varias semanas había estado bien todo en la casa. De pronto, en que estaba tratando de dormitar, de una de las paredes vio como salía una sombra que se dirigía, y él, al estar como dormitando, observó que la sombra se dirigía hacia las escaleras poco a poco, pero en lugar de tomar en dirección hacia su recámara, se dirigió hacia el cuarto de sus padres. Este como que reaccionó y subió, cuando de pronto la mamá gritó, aterrada. Prendieron las luces, salieron y vieron que la mamá se encontraba arañada. La abuela, al ver todo eso, solicitó la ayuda de un sacerdote para que bendiciera la casa. El muchacho conservaba el muñeco, pero es lo que no entendía, qué es lo que pasaba, que siempre en la parte de arriba pasaban cosas un poquito más feas. Empezó a revisar las paredes y el cuarto del muchacho era efectivamente el cuarto que le pertenecía al joven que padecía de esquizofrenia, ya que debajo de uno de los tablones que se encontraba en su closet habían unos papeles de instituciones médicas que decían lo que el muchacho había padecido, y en eso había un escrito donde decía que el papá, para tener más fortuna, había hecho un pacto y el muchacho estaba amenazado por su padre y no podía decir nada. A la persona que encuentre esta carta tiene que, por favor, abandonar la casa o hacer todo lo posible para que esa entidad desaparezca. El muchacho agarró todo lo que encontró y se lo mostró a sus padres, y definitivamente prefirieron no investigar. El momento de que terminaban de hablar sobre lo que se suscitaba, el muñeco empezaba a sonar nuevamente. Como si alguien le hubiera dado cuerda, y fue cuando comprendió el muchacho que al darle el muñeco para protegerlos de alguna manera, en la creencia de esas personas, cada vez que sonaba la cuerda es porque algo se suscitaba o pasaba alrededor de ellos. Cuando de pronto, en su plática, oyeron cómo los perros empezaron a aullar y uno gritó alarmantemente: Cuando lo fueron a ver, estaba tendido en el suelo, como si lo hubieran golpeado. El otro perro estaba acurrucado a un lado del otro animal y decidieron llevarlo al veterinario. Vieron que nada más fue como que un golpe, como si alguien lo hubiera intentado lastimar, pero no era grave. El muchacho dijo: mejor vámonos. Pero el muchacho ahora se encontraba siempre cargando al muñeco, porque se sentía tranquilo al llevarlo con él. Apenas llegaron del veterinario, el muchacho fue a hablar con el niño que le había obsequiado el muñeco y le preguntó que por qué le había obsequiado el muñeco. Es que este muñeco me lo regaló el muchacho de enfrente antes de que se lo llevara a su mamá. Me dijo que me iba a proteger de cualquier cosa mala, ya que el espíritu solo quería apoderarse de las almas de las personas que estaban allá. Como la mamá del chavito siempre hablaba de ese tipo de cosas, el niño estaba acostumbrado, no sentía miedo, pero él decía que las personas que fueran a esa casa estarían mejor protegidas con el muñeco o que se fueran de la casa. De esa manera pasaron unas semanas más y todos empezaron a dormir en una misma habitación, poniendo en la puerta el muñeco en el piso. Así estuvieron varias semanas hasta que por fin decidieron abandonar la casa, llevándose al muñeco con ellos, ya que el muñeco de alguna manera, cada vez que suscitaba algo malo, empezaba a sonar su cuerda. Bueno amigos, esta historia me la contaron hace poco. Dio la casualidad que una persona nos regaló un muñeco y después me contaron la historia, porque el muchacho vio el muñeco que yo tenía y me comentó, Arturo, el que es Arturo en la historia, obviamente no es su nombre verdadero. Cuando vio el muñeco me dijo: un muñeco así es el que tengo en mi casa, que nos ha protegido. Y le conté: ¿cómo que te ha protegido? Si es un muñeco, no es un santo, ni un crucifijo, ni nada. Y extrañamente me contó eso. Yo sé de antemano, pues obviamente, que a veces hay espíritus buenos o hay entidades buenas que solamente protegen o les gustan cierto tipo de enfrentamientos con seres similares a ellos, que se rebelan o que se arrepienten. El muñeco supuestamente tiene una entidad arrepentida, una entidad de ese ámbito.
La casa ya estaba contaminada y al percibir nuevas presencias empezó a tener cierta actividad. Muy interesante la historia. Espero que les haya gustado. Aquí nos vemos. Hasta la próxima. Y tápense bien y no les vayan a jalar los pies.